Pero el hecho de que un alma se transmute a otras es porque, digámoslo así, estamos hablando de energía. Todo cadáver, toda persona que muere, en el momento en que exhala el último suspiro, se ha hecho trabajos de investigación ya a la saciedad, ese cuerpo baja en la balanza precisa, baja 1 gramo. Así es. Sea esta persona gorda, alta, delgada, etcétera, etcétera, todos absolutamente baja 1 gramo. Y se considera que este de 1 gramo es el peso de esa energía, el peso de esa alma. Vamos a ver si eso no es así. El caso es que se considera que la reencarnación es una forma de llegar al nirvana, de llegar al Brahma, de llegar a la purificación, de llegar al uno, de llegar al Tao, de llegar al triángulo, de llegar al tres, de llegar a la universalidad del ser, llegar a la presencia omnipotente de la divinidad, o Así de es. los que quieran, de llegar a Dios. Que es la forma como debe llegarse. En un principio se habló de que el ser humano iba a ser igual y semejante a Dios, pero luego pasaron una serie de cosas que ha tenido, digámoslo en términos católicos, que llevar varias formas de ir purificando el ser humano para alcanzar a Dios. ¿Y acaso, si antes se consideraba, y los primeros padres de la Iglesia consideraban, que una forma era ir al alma en sí mismo, purificándola, ¿no? No podía ser una. Alguien ha planteado filosóficamente, en términos teológicos, que el regreso de Jesús lo haría en cuerpo, lo hará en alma. Regresa, ¿en qué sentido? A purificar, regresa él como hijo de Dios, regresa como centro, regresa... Es decir, hay una serie de interrogantes que indudablemente podríamos extendernos, aquí entramos ya en teología, y no es ese el caso, pero lo que es importante es señalar que hay hechos científicos, hay científicos que se han dedicado a esto y tienen una serie de consecuencias definitivas, incontrastables, que quedan para muchos en el interrogante de cómo pudo haber sido, ¿no? De cómo Salvador Dalí, él se creía que había tenido una vida antes, e incluso en forma, como lo era él, ¿no? Con ironía, pero con total convicción, él afirmaba que él había tenido anteriores existencias, que él había sido incluso un perro, un salvaje o tontete y hasta un huevo frito, lo decía con ironía, pero él planteaba que sí, él sabía que la reencarnación vivía en él y que él era un ser reencarnado. Y así muchos otros, ¿no? Que han vivido esto. Mira, para terminar, digamos algo muy concreto. Jorge Luis Borges decía que todos los seres son inmortales, excepto el hombre, porque era el único que tenía conciencia de la muerte. De ahí que esto que me parece encantador, que muchos seres humanos cuando se meten en meditación y a profundizar respecto de su propio ser, no tanto de su propio cuerpo como repito, de su propio ser, son seres que adquieren incluso otra fisonomía. Si tú ves al lama, ¿no? Así es. Tiene otra forma de ejercer, tiene otra modulación en el discurso que da donde esté. Y cuando está cerca, sabes, igual que el Papa, sí, señor, ¿no? Cómo la oración puede purificar y darle hasta una facies de bondad al ser humano que busca a través, en este caso la reencarnación, llegar, repito, a la purificación. Igual me he encontrado con personas que han vivido varias vidas. Yo me acuerdo en un congreso en la zona de Cuenca, abajo de Madrid, en España, me encontré con una persona, una finlandesa, de unos 56 años, muy gorda, pero que habla 11 idiomas, y siempre ella había querido conocerme y sabía que iba a conocerme. Y cuando nos conocimos, resultó que éramos demasiado familiares. Era una persona muy alta y muy gorda, realmente muy gruesa, pero tenía una facies de mucho encanto, de mucha fascinación. Pero el día que nos conocimos los dos, realmente nos dedicamos desde las 6 de la tarde que yo había llegado, la conocí y estuvimos hablando hasta las 6 de la mañana al día siguiente, 12 horas, hablando y hablando,
en donde ella, a través de una imposición de mano, ella podía conocer a la otra persona. Y claro, yo recuerdo que ella me estableció que yo venía de 5 vidas anteriores. Y recuerdo que yo en broma le dije que con la que ya tenía era suficiente. Pero en realidad ella me definía de muchas de las cosas que yo soy y que yo tengo, y que tenían razón de ser en vidas anteriores. Y que todo ser humano que encuentra empatía con otro, me decía que algún momento en una vida anterior, o fueron familiares, o fueron amigos, o fueron un ser de bien que hizo el bien al otro. Y que la antipatía incluso de una persona hacia otro, que es en cámara Killian se estudia y se ve que tiene un grado de intensidad de color, etcétera, etcétera, que el aurea aumenta, disminuye en su densidad, etcétera, pero que esta antipatía de un ser a otro también puede venir de antes, porque hay personas que uno llega a una reunión y resulta muy, muy antipático a otra, sin que hayan hablado absolutamente nada, ni hayan cruzado una sola palabra. Y resultan antipáticos, y realmente hay un rechazo, ¿no? de iones negativos, de imanes de la misma cara que se repelen. Y me acuerdo en esta conversación, de las que luego he tenido varias con ella, que eso se debía justamente que antes, en alguna vida pasada, había un antecedente de negatividad, de daño, de asfixia. Hablábamos de otro caso, de una niña que tenía el problema de ya 11 años, sin embargo sus manos eran absolutamente viejas. Y una niña que ya a los 3 años había hablado a sus padres de que ella era reencarnada. A los 3 años. A los 3 años. Y la madre había considerado que era mucha televisión y le prohibió la televisión. Y a los 11 años, en realidad, vino una persona de esas cosas que sucede, porque nada es casual, sino causal, y vio su mano y vio que, según ella, era un alma vieja. Yo no considero que existan almas viejas, sino almas transmutadas, que han venido y se han depositado en otro cuerpo justamente para llegar a la purificación. Y esta niña de 11 años hablaba de que debía viajar a una zona de Chile, ¿no?, que nunca ella había conocido, ni nadie le había referido. No recuerdo el pueblito de Chile, pero ella quería ir allá y describía cómo era. Lo vive aquí en Quito esta niña, debe tener ya unos 15 años. Y los padres a tanta insistencia le llevaron, y ella describió dónde estaba y describió quién había sido ella, al punto que ahora los padres respetan mucho a esta niña y le dejan, lo que alguna vez yo sugerí, que le dejen que fluya en lo que ella considera que tiene que hacer. Muy bien, y así podríamos, ya ven ustedes, pasarnos horas y horas, porque el tema sin duda alguna es amplio. El tema de la reencarnación es un tema serio. Nosotros, con el doctor Bonilla, y ya como programa, hemos querido tratarlo con la sola finalidad de tomar en cuenta aspectos de corte interesante, y que por interesantes son valiosos también. Lo que sí recomendamos es, si de pronto dejamos sembrado un interés en estos temas no fáciles, y si a ustedes, claro, les atrae la idea de involucrarse o de acercarse a ellos, vale la pena hacerlo, pero siempre con una forma de guía o de apoyo, que bien puede ser un buen libro, o un buen amigo ya informado o ya formado. Los temas de la reencarnación, quizá en otros momentos, puedan ser igualmente vueltos a topar o a tocar, porque sin duda alguna son muy amplios, y si habláramos de referencias y de testimonios, requeriríamos en efecto de mucha más opción de tiempo. Y de una cosa, Gabriel, que mucha gente cuando ha habido una persona que vive reencarnación, a veces sufre mucho porque se encuentra con situaciones que no tiene explicación conscientemente. Y a veces implica sufrimiento de esa persona, sufrimiento a su pareja, sufrimiento al hogar, porque tiene dolores o tiene disposiciones. Habíamos hablado alguna vez de esa señora que tenía tal dolor de piernas que bajo todos los exámenes médicos nunca pudo curarse, absolutamente. Nunca le encontraban nada, pero ella sufría mucho del dolor de piernas y sin embargo, casi minusválida, era dedicada al cuidado de niños.
y llegaba a la situación de casi haber llegado al divorcio porque su esposo no le entendía por qué se quejaba tanto de las piernas y todos los exámenes eran normales, y por qué dedicaba tanto tiempo a los niños minusválidos. Así es. Y hubo una experiencia, tú sabes muy de cerca eso, Así es. que cuando se hizo una regresión determinó que ella había sufrido una mutilación de sus piernas. Así es. Y que ella fue una minusválida. Así es, grandes maltratos. Grandes maltratos que le llevó a que por eso ella tuviera ese gran apego por los niños, niños minusválidos. Ese es un claro ejemplo, estimados amigos. En todo caso, dicho está, un tema interesante y también polémico. Y por una y otra situación, pues, enormemente atractivo. Que las cosas en la vida de cada quien vayan determinando su propia realidad. Si usted algún día va a un determinado lugar y le da la impresión de que ya lo conoció, o si ve a una persona con la que siente empatía o antipatía, piense también que quizá en vidas anteriores una y otra circunstancia fueron ya vividas. Y quién sabe si quedó alguna deuda. Podría ser también. Vamos a concluir con la cita filosófica, aquellas que el doctor Bonilla pone a consideración de su público al concluir su entrega. Ponemos fondo, por favor. Hablamos mucho de amor en el mundo occidental, pero hacemos poco. Tratamos la regla de oro como si fuera excepción más que regla. Aspiramos a un credo en el que la mayoría de nosotros no creemos, reservando su celebración ritual para aquellas ocasiones donde quemamos ostentosamente nuestra marca particular de incienso ante nuestros altares vacíos. Esto es nihilismo, es hipocresía. Representa una abdicación de la humanidad que conduce a la deshumanización.